Y es muy fuerte. Vení con nosotros, vení, Muy vení. fuerte. Vení, Marito. Muy fuerte. ¡Ay, por Dios! Un movimiento telúrico de larga extensión se percibió desde la región de Atacama hasta el Maule. Eran las 23:46 de la noche de este lunes cuando se registró un fuerte sismo de magnitud 6,5 que sacudió la provincia argentina de San Juan en el oeste del país y que también se sintió en varias regiones de Chile. En las primeras horas tras el temblor, circulaban videos en redes sociales que mostraban viviendas derrumbadas. Todo techo, Y rutas agrietadas en Argentina. ¿Cómo se abrió? En donde el núcleo del terremoto fue ubicado a 4,6 kilómetros de profundidad. ¡Ay, por Dios! Luces, Por favor. ¿cómo se están moviendo en este momento? ¿Sí? Se está moviendo absolutamente todo. Mirá las luces, se sigue moviendo la pantalla. En nuestro país el movimiento se sintió principalmente en Santiago, en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, llegando a una magnitud que varió entre los 3 y 4 grados en localidades como La Ligua y Quilpué, inclusive alcanzó los 5 grados. Lo que ven imágenes son registros que algunos usuarios publicaron en redes sociales del sismo, que sorprendió tanto a los argentinos como a los chilenos poco antes de la medianoche. Por su parte, la ONEMI indicó que el movimiento telúrico no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Chua indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Mientras que al otro lado de la cordillera, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter haciendo un llamado a la tranquilidad. En este momento quiero transmitir calma a las familias tras el sismo que hemos vivido en San Juan. Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes. Este es uno de los terremotos más fuertes que se registran en Argentina en los últimos años, pero que a diferencia de otros sismos no dejó personas heridas o grandes daños a estructuras. La verdad es que se sintió muy, pero muy fuerte, Cristian. Yo estaba acostada en mi cama y de repente se me empezó, por primera vez que me pasa, que se me mueve la tele. Fue un movimiento completamente distinto. O soy yo. ¿O soy yo, señor? O soy yo, señor. No, pero hablando en serio, de verdad, o sea, nunca en los otros temblores o terremotos no se me había movido la televisión así. Y te juro que me sentí como en los 80, como cuando el terremoto del 85, como la tele, y me paré a sujetar la tele mientras seguía el temblor. Fue muy largo y el movimiento me llamó mucho la atención. Sí, bueno, eso podría estar dado principalmente por la distancia, que estábamos nosotros en Santiago mucho más lejos, pero aquí viene algo como un poco divertido. Siempre se está acostumbrado que de Chile se transmiten las ondas sísmicas o los vecinos argentinos lo sienten, pero ahora tocó al revés, que los argentinos fueron el epicentro y nosotros lo estábamos sintiendo en la zona central de Chile. Y por eso en los primeros minutos de este terremoto los argentinos pensaban que el terremoto había sido en nuestro país. Exacto, ahí viene lo diferente de estas características. Estamos acostumbrados a eso y bueno, a pesar que Argentina tiene zonas sísmicas, como esta es una de ellas, de este nivel de magnitud no se tenían registros tan recientes. Pero bueno, en términos ya más concretos, más técnicos, esto está asociado al sistema, geográficamente en las sierras pampeanas, en la zona argentina, San Juan, Mendoza, y esto en su conjunto, bueno, la geología no tiene frontera en este sentido, y esto corresponde al sistema de la faja plegada y corrida, su margen oriental. Nosotros aquí, Santiago, la precordillera, la zona central, es nuestro margen occidental, y bueno, así como nosotros acá tenemos nuestra actividad sísmica, esa es la parte argentina que tiene mayor actividad sísmica. ¿Y es normal que este terremoto en Argentina de 6.4 se haya sentido desde la región de Atacama hasta la región del Maule en nuestro país?
Claro, eso es debido principalmente a la magnitud liberada, eso de que haya tenido esta amplia distribución, de que fue más de 1000 kilómetros en la práctica, no tan solo en Chile, sino que también en la parte argentina. Es debido a la magnitud que tiene y un poco a la parte, es un sismo de categoría superficial, ya que fueron 20 kilómetros de profundidad. Y aquí algo muy particular, esta es una de las zonas más sísmicas argentinas, tiene registros documentados de hace más de 70 años con bastante actividad, tiene un bastante monitoreo, hay una relación de acumulación de strain que se llama técnicamente, o sea, acumulación de energía, y hay bastantes publicaciones científicas que están hablando de esto, hay un monitoreo bastante estricto, riguroso, multidisciplinario, similar a cómo se desarrolla en Chile en diferentes partes del país. Hay algo que me llamó la atención y que lo comentábamos, la cantidad de videos que filmaron la piscina y cómo se movían las aguas de las piscinas. Sí. Era como una batea, de lado a lado. Eso era, y el otro comentario también fue, me movió la cama, que es cierto, el temblor no fue fuerte, pero era como que te movía y te como, oh, ¿qué pasa acá? Que me está moviendo la cama. Y no terminaba. Fue raro. Es raro. Eso, claro, está dado uno por el tiempo y generalmente, a ver, son ondas sísmicas lo que se libera en este tipo de eventos. Y hay una serie de ondas, hay dos que son las más conocidas, las ondas P y las ondas S, y por eso a veces uno tiene una primera percepción y después una segunda percepción. Las ondas P son más rápidas, las primarias se transmiten a 14 kilómetros por segundo y las ondas S a 7 kilómetros por segundo. Por eso tenemos primero una sensación y después cuando viene la segunda onda, u ola, en inglés, en alemán, es la misma palabra, tenemos como que tenemos otro tipo de movimiento. Entonces a eso se debe la sensación de cómo lo percibimos. Y llegó a un Mercalli de 4 a 5, que es ya perceptible incluso para la gente que está teniendo algún tipo de actividad. No es necesario estar en reposo para el Mercalli llegar a sentir este tipo de eventos sísmicos. Cristian, tú explicas constantemente dos hechos cada vez que hay un terremoto, hay un sismo. Explica el choque entre las placas, hablas de un choque de placas, das a conocer lo que es la ruptura, pero acabas de utilizar un concepto que es la franja plegada y corrida. Yo quiero que me ayudes a entender cómo debo entender este elemento que para mí es novedoso, porque siempre estaba colocando la atención era al choque, ¿no? Al roce que se provoca entre las placas, que es la liberación y se produce una ruptura. Y como le pongo mucha atención al destacado señor director, ahora me agrego un elemento que es franja plegada y corrida. Y aquí digo yo... Esto es nuevo. ¿Y cómo se produzca el quiebre o la ruptura ahí, Cristian? Sí, bueno, eso es bien entretenido, un tema de investigación de los colegas y bueno, doy saludo a mi colega Matías Peñas con el que estuvimos conversando este tema hoy día en la mañana. Y claro, en resumen, en términos más prácticos, producto de esta subducción que tenemos en la placa de Nazca y la Sudamericana, si vemos, tenemos la formación de la cordillera de la costa, luego la depresión intermedia, y tenemos este gran macizo andino. Y en su conjunto, desde el punto de vista tectono o estructural, como se llama técnicamente en geología, que es un set y un conjunto de placas, es como que literalmente estos bloques comienzan a montarse unos sobre otros. Producto de esta compresión constante que viene hace más de 100 millones de años, ahí hay varias teorías, hace 120 millones de años, etcétera, y comienzan a cabalgar literalmente un bloque sobre otro. Y se genera esta faja plegada, que las rocas se pliegan y se corren, que se montan una sobre otra. Hay una serie de términos técnicos ahí, entonces hay diferentes, dependiendo del punto de la zona del cordón andino, primero se pliega o primero se fractura, primero se cabalga, dependiendo de la zona de estudio. Entonces, literalmente, es un rompecabezas de cubos, el macizo andino, 5.000 metros de altura, 6.000 metros de altura, que está todo montado y quebrado, en términos prácticos. Y hay una tensión permanente de esta subducción de la placa de Nazca que está generando el estrés, esta presión y el strain, literalmente de que este macizo está recibiendo esta presión, esta acumulación de energía y llega hasta un momento en que se libera. O sea, ¿en San Juan se estaba esperando un terremoto de estas características? De hecho, tenemos, claro, los clásicos que tenemos, el terremoto, el 27F, Coquimbo, etcétera, ocurren hacia la costa, producto de la fricción de las dos placas. En toda esta zona del macizo rocoso, precordillera Santiago hasta la Sierra Pampeana o la precordillera Argentina, ocurren este tipo de eventos que se caracterizan
por ser eventos compresionales, donde los bloques se montan o hay un movimiento en la vertical, y transcurrente de rumbo, que llamamos nosotros, que es donde están estas fallas tectónicas superficiales, fueron de 20 kilómetros de profundidad, tienen algún tipo de movimiento. Ayer técnicamente fue catalogado según el momento tensor de Extral, o sea, un bloque se movió hacia la derecha y se me paró en el bloque del frente, también veo que el otro se mueve hacia la derecha. Esa es la componente con características superficiales. Y ojo, esta zona tiene actividad sísmica monitoreada hace más o menos 70 años con una actividad muy frecuente y esporádica. Lo técnico hoy día y particular es de que fue uno de mayor magnitud ocurrido en todo este lapso de tiempo. Sí, lo que pasa es que los Che estaban revueltos locos de, oye, pero estos chilenitos que hacían con sus terremotos y la joda, no sabían que eran ellos. Entonces, ellos tienen pocos eventos de este tipo, realmente, porque estaban como choqueados con esta cuestión, como que no entendían que se les moviera el suelo. Y yo los entiendo, porque hacia el lado de Paraguay, hacia el lado de La Pampa, nunca se mueve nada. Parece que vayan, de hecho, no se conocen los temblores ni los terremotos. Claro, bueno, eso es Paraguay, la parte oriental de Argentina, Brasil, eso es principalmente ya en la parte plana, por decirlo, de la placa sudamericana, donde no hay límite de placa, no hay convergencia, no hay esfuerzos que estén generando para una posterior liberación de energía. Entonces, aquí está una separación, es otro tipo de evento diferente a lo que estamos acostumbrados, los de subducción interplaca, y acá era literalmente, por decirlo, interplaca en esta faja plegada y corrida. Y claro, son poco comunes, generalmente son de características, no superan en el registro histórico, de hecho es muy similar a lo ocurrido en Turquía recientemente y en Croacia, son de este tipo de conjugación geológica o tectónica. También fueron como de la misma magnitud, más o menos. Son de este tipo de magnitud, y el daño, la diferencia fuerte con el daño es la profundidad. Los de Croacia o que ocurren en Italia también, y el que ocurrió en Turquía, son menores a 10 kilómetros de profundidad. Este fue de 20 kilómetros de profundidad, por eso el daño fue menor. Claro, pero son de magnitudes similares. De Croacia, donde los edificios son tremendamente antiguos también, entonces eso afecta causó más, tiene más mayor daño y mayor desesperación.